Mi nombre es Esaú Cortés. Hace aproximadamente 6 años yo atravesaba una crisis financiera muy fuerte debido a que me salieron mal algunos negocios, algunos taxis que compré y los perdí, me los robaron. Recuerdo bien que me llamó un amigo y me invitó a una red de mercadeo. Me dijo que viniera a Cancún. Volé para Cancún, pedí dinero prestado para volar por acá. Llegué únicamente con 8,500 pesos. De ahí este amigo me dijo que yo tenía problemas muy fuertes con la prosperidad y me invitó a un taller llamado Universo, en el cual camina sobre brasas. Y caminé sobre las brasas, me puse quemadura de 2º grado en los pies, ya no traía dinero, ya no tenía trabajo y lo peor de todo es que no podía trabajar debido a las quemaduras que tenía en los pies. Recuerdo que este joven me dejó ahí en el cuarto y de las personas que conocí en el taller de Universo, hubo una persona que literalmente fue por mí y me sacó de ese cuarto, me llevó a su casa, me dio alimento, me dio casa y esta persona me invitó a seguir desarrollando el negocio, pero yo ya había dicho, ya no quería saber nada de redes. Y recuerdo que una vez él tuvo que hacer un viaje a Ciudad de México y me dejó comida para una semana. Y este chico se tardó aproximadamente un mes y se me acabó la comida. Entonces me acuerdo que una persona, de las personas que yo había entrenado cuando estaba aquí, llegó, tocó a la puerta y me dijo, Saúl, me mandó a dejarte estos 200 pesos Dios, no sé por qué. Y yo recuerdo que los tomé y dije, si voy y me los gasto ahorita en comida, me voy a quedar sin dinero y no creo que posteriormente venga una persona y me dé en 3 días 500 pesos. Entonces yo me acuerdo que de las personas que prospectamos para el negocio había una persona que vendía pulseras, paletas y eso, se llamaba Baruch. Y le llamé y le dije, oye, brother, ¿qué crees? Tengo 200 pesos, no puedo caminar bien, ando en muletas y necesito ayuda. Fuimos al Mercado 23, compramos paletas de Bob Esponja y de ahí él me llevó a Plaza Las Américas. En Plaza Las Américas yo recuerdo que llegaba, me quitaba los zapatos, traía los pies llenos de costras y la gente me decía, ¿qué te pasó? Y yo, pues me quemé. Les ofrecía las paletas y pues gracias a Dios me empecé a recuperar y yo no tenía idea de lo que Dios tenía preparado para mí, porque recuerdo que un día estábamos en un gimnasio en Plaza La Roca y llegó un ángel a mi vida, mi amiga Itzel Gutiérrez, y me ofreció unas cuponeras de una clínica llamada Yantra y yo me acuerdo que le pedí trabajo y le dije, es que necesito trabajar porque debo más de 1 millón de pesos y requiero generar prosperidad. Entonces me dieron trabajo, empecé a trabajar para ella y pasó el tiempo y recuerdo que una noche suena mi teléfono como a las 12 aproximadamente de la noche. Yo llegué, era mi amiga invitándome a su departamento para proponerme un negocio. Entonces recuerdo que llegué a su departamento con su esposo y los dos me presentaron un negocio extraordinario llamado Herbit Club, en el cual yo recuerdo que me dijeron que ellos se habían acordado de mí porque yo siempre les hablaba de la red de mercadeo y porque yo era de su entera confianza. Y pues mi vida ha cambiado, pagué la deuda del 1 millón de pesos en menos de 3 meses y ahorita he generado casi $1 millón. Me ha ido muy bien y obviamente porque yo decidí, mi vida cambió. Bueno, gracias a Herbit Club ya cumplí mis metas a corto plazo, que era pagar el 1 millón de pesos. Ya tengo un patrimonio asegurado y la siguiente meta que tengo es hacer la ecocasa hogar autosustentable para niños de la calle, por la cual recibí un doctorado honoris causa y lo estamos logrando.